Hermanos, buenos días. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios salva a un pecador, no solo cambia su destino eterno, sino que transforma toda su existencia. Comprendemos la gran verdad de la justificación, que por gracia somos declarados salvos, somos declarados justos ante Dios, y únicamente por los méritos de Jesucristo recibidos por la fe. Sin embargo, con frecuencia nos preguntamos qué sucede después de haber sido justificados. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros mientras caminamos en esta tierra? Y hoy nos reunimos, gracias a nuestro Señor, para reflexionar sobre esta obra maravillosa y continua que Dios realiza en cada uno de sus hijos. Hablaremos sobre la santificación. La santificación es la obra del Espíritu Santo, dada por Dios, por su palabra, y es evidencia de la salvación. Hoy, Dios en su palabra nos dice que la verdadera transformación espiritual del creyente no viene de las emociones, ni las tradiciones, ni de experiencias humanas, sino del poder santificador de la palabra de Dios actuando en nuestras vidas. Hemos escogido el texto en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Juan 17, versículo 17. Un solo versículo que encierra una grandeza y algo maravilloso que Dios trae a nuestras vidas. Dice, palabra de Dios: santifícalos en tu verdad. Tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oremos, hermanos. Oremos pidiéndole a Dios que Él sea que disponga nuestros corazones y nuestra mente para recibir estas palabras que Él ha dispuesto para hoy. Te damos gracias, Señor. Gracias infinitas, Señor, porque eres tú, Señor, que pones en nosotros tanto el querer como el hacer. Eres tú, Señor, quien nos trae, Señor. Eres tú, Padre Santo, que guía nuestras vidas, Señor. Gracias por habernos escogido, Señor. Gracias por habernos hecho tu pueblo, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por todas estas cosas, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes en este crecimiento, en este camino, Señor, que nos conduce a la eternidad, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra. Ayúdanos a que nuestros ojos, Señor, tengan claridad, Señor, para verte, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, Padre. Permite, Señor,
que estemos aptos, Señor, que vivamos, Señor, en este mundo conforme a tu santa voluntad. Gracias por estas cosas. Gracias por guiarnos, Señor. Gracias por santificarnos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, este texto que hemos leído nos muestra que la santificación no es obra humana, ni es ningún esfuerzo propio, sino un regalo de Dios realizado por medio de la fe en su palabra. Palabra que es aplicada en nosotros por el Espíritu Santo. El significado de la palabra santificado, santificación, es apartado para Dios. Dios nos escoge, Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos aparta para Él. Y Dios transforma nuestro carácter. En este proceso de santificación, Dios, como nuevas criaturas, cambia nuestras vidas. Nos hace nuevas personas, nuevas criaturas. Todo por su gracia. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 3, dice Dios, al terminar la creación, dice la palabra de Dios, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, lo apartó para Él. Hoy es el día que Dios estableció para que nosotros se lo dediquemos a Él en completo. Todos los días tenemos relación con Dios, todos los días. Pero hoy, como dice Dios lo dice en su palabra, y el séptimo día lo santificó, lo apartó para que nosotros estemos con Él apartados. Hermanos, en la vida del creyente, la santificación es un proceso real y progresivo en el cual el Espíritu Santo transforma nuestro ser. En este proceso somos apartados del pecado y somos dedicados totalmente al servicio de Dios. Esta es esa etapa que nosotros comenzamos en este camino para la eternidad. Vamos, es decir, que la obra espiritual que nuestro Señor lleva a cabo en el hombre a través del Espíritu Santo es en medio de la santificación cuando lo llama a ser un verdadero creyente. El que santifica es Dios el Padre, por medio de Cristo y el Espíritu Santo, y por la gracia, por pura gracia, desde el principio hasta el fin. ¿Cuál es el propósito real de la santificación?
en el creyente, en el cristiano. El propósito principal de la santificación es prepararnos para vivir una vida como hijos de Dios. Es apartarnos del pecado, de la maldad y consagrándonos a su voluntad. Es un crecimiento día a día mientras vivimos en este mundo. Es una dedicación completa al servicio y a la voluntad de Dios. Preparándonos, estamos siendo preparados para vivir la eternidad en Cristo. Para poder estar en la presencia de Dios, ya que sin santidad nadie verá a Dios. Por eso examinemos, hermanos. Miremos si verdaderamente nosotros estamos en ese camino. Si estamos siendo guiados verdaderamente por la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Porque Cristo no solamente nos limpia de nuestros pecados, sino que también nos separa de ese amor natural que vivimos hacia el pecado y hacia el mundo. Somos apartados. Si nosotros verdaderamente somos cristianos, hemos sido separados del mundo para caminar hacia Cristo. No nos engañemos. Y recibimos muchos engaños, creemos muchas veces que podemos estar en las dos partes. Hermanos, no. Si Dios nos aparta, si Él nos saca, es difícil. Aunque no quiere decir que no podamos caer nuevamente en algún momento. Pero el verdadero cristiano se arrepiente, pide perdón a Dios, se levanta y continúa. Hermanos, no existe un cristiano justificado sin mostrar cambio. Si no hay cambios, no ha habido justificación. Y Dios nos da el poder para hacer su voluntad. La obra de Dios, ese cambio que Dios produce en nuestras vidas a medida que vamos caminando en este mundo, somos fortalecidos solo por la fe en la palabra de Dios. Gracias por la gracia de Dios, del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a la palabra. Porque la santificación, como hemos visto, no es por ningún medio humano. No es por ninguna experiencia emocional o tradición, sino por la obra de Dios. Y es la obra de Dios aplicada a nuestras vidas que podemos llegar a comprender nuestros llamados a ser santos. Porque la palabra de Dios es quien nos revela lo que está mal en nuestras vidas. Y es la palabra de Dios, al revelarnos lo que está mal, nos conduce al arrepentimiento. Es por eso
que nosotros sufrimos ese arrepentimiento. Ese arrepentimiento de la maldad y del pecado en que habíamos estado viviendo. La palabra de Dios nos guía y nos transforma. En el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 21, nos dice la palabra de Dios. Santiago 1, 21. Dice con una pregunta que dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su Isaac sobre el altar? Santiago 1, 21. Leí 2, 21. Santiago 1, 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Solo la palabra de Dios nos puede salvar. Solo Dios. Porque la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos. Él nos está dirigiendo, nos está encaminando, nos está llevando. Es Dios. Y no basta solamente con escuchar la palabra, hermano. No basta con leer la palabra. Debemos recibir esta palabra y recibirla con humildad, con mansedumbre. Recibirla y vivirla. Aplicarla en nuestras vidas. Porque cuando la palabra de Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, comenzamos a pensar diferentes. Comenzamos a hablar diferente. Comenzamos a actuar diferente porque hemos sido transformados. Somos nuevas criaturas. Y es Dios quien nos mantiene firmes en su palabra. Es Dios, el Espíritu Santo, quien nos protege del error y nos da la dirección a cada área de nuestras vidas. Esta palabra, guiada por el Espíritu Santo, es quien nos guía y nos transforma. Sabemos porque es de Dios y es Dios hablando de su palabra. La Biblia es infalible, es suficiente y es autoridad absoluta en la fe para la vida. En base a esto, hermanos, la santificación es el resultado de una unión con Cristo. Y como hemos visto, esta unión se establece a través de la fe y de la fe en Cristo Jesús. Es estar agarrados, es estar ahí amarrados, se puede decir, en Cristo. Veamos en el libro de Juan, el capítulo 15 del libro de Juan. Cuando nuestro Señor Jesús habla o da el ejemplo sobre la vid, donde Él dice que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el capítulo 5, de ese versículo 15, dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podréis hacer. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Hermanos, permanecer en Cristo es creer que Él es el Hijo de Dios y que nosotros lo recibimos como Señor y Salvador. Que nosotros hacemos lo que Él nos dice. Que nosotros nos relacionamos con amor con la comunidad de creyentes. Porque el amor manifiesta de que somos verdaderos creyentes. Por eso dice que el pámpano que no lleva fruto no es una rama viva de la fe, de la vida. La verdadera fe obra por el amor y es movida por un profundo sentimiento de gratitud por la redención. Impulsa al creyente a vivir para el Señor y nos hace sentir que todo lo que pueda hacer para Él no es suficiente. El creyente manifiesta, el creyente que está en el camino de la santificación, manifiesta ciertas características. El creyente que anda en el camino de la santificación, porque es verdadero creyente, busca a Dios diariamente en oración y en la lectura de la palabra. Porque un cristiano santificado ama la Escritura, porque el Espíritu Santo obra a través de ella. Hermanos, el verdadero creyente santificado depende del Espíritu Santo para tomar decisiones. Ama, aun cuando otros no amen. No es por el otro, es porque el Espíritu Santo lo ha puesto en mi vida. Perdona fácilmente, practica la humildad, practica la paciencia, muestra misericordia, produce fruto del Espíritu Santo. Y sobre todo, busca agradar más a Dios. Se agrada más en las cosas de Dios que en las del mundo. Y vive para edificar, no para destruir. Ayuda y da consejos. Son características de un creyente en santificación. Sabemos que la santificación es el resultado y es consecuencia inseparable de la regeneración. Nadie es declarado justo sin ser también santificado. Porque quien cree es hecho nuevo en Cristo. El que ha nacido de nuevo y ha sido una criatura, ha recibido una nueva naturaleza y un nuevo principio de vida. Como lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá a Dios. Por lo tanto, la santificación es la certeza de la evidencia de que el Espíritu Santo mora en el creyente. Siempre hay un pero la persona que cree que ha sido regenerada y sin embargo vive una vida mundana y de pecado, se está engañando a sí mismo. Nosotros muchísimas veces nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros creemos que porque yo así lo pienso, es cierto y así debe ser. La verdad está en la palabra de Dios. Y Dios nos manda estos principios. Hay que perdonar, hay que ser humilde, hay que ayudar, hay que unificar en vez de destruir. Si no hay esa actuación en nosotros, no nos equivoquemos. Examinémonos nuevamente, pero con la examinación real. Porque cuando nosotros nos examinamos un 60% nada más. Yo creo que es mucho. Por eso se dicen muchas cosas y la verdad es que hay que ponerle atención a las cosas. El ojo no ve para adentro. Nosotros acostumbramos a ver lo que está haciendo el otro. Pero ¿de dónde venimos nosotros? ¿Cuál ha sido nuestra vida? ¿De dónde hemos sido rescatados? ¿En qué camino entonces estamos andando, hermanos? ¿En el camino de qué? ¿De la crítica? ¿Ah? Estamos andando en el camino de que estamos viendo, a ver, no. Dios no nos manda eso. El proceso de la santificación es un proceso de humildad, de bondad, de mansedumbre. Es un proceso de mejorar. Eso debe ser nuestras vidas. Hermanos, Dios nos libertó del pecado, de esa esclavitud en que estábamos viviendo y nos mantiene protegidos de los ataques de Satanás. Romanos 8, versículo 9, nos dice: mas nosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Esa frase, que muchas veces la pasamos desapercibida, estamos leyendo como que de corrido, pero tengamos muy presente, si es que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. ¿Sí? Así que se afirma que la marca definitiva de un verdadero cristiano es la transformación en que vive. Y no es la transformación externa, sino la presencia interior del Espíritu Santo en nosotros. Hay tanto engaño en este mundo. Hay tanto engaños en el mundo, hay tanto engaños en la sociedad completa, hay tanto engaño en la familia, hay tanto engaño entre nosotros mismos. Porque nosotros hacemos externas las cosas. Es lo que muchas veces te pueden pasar muchas cosas. Pero tenemos que entender como verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, esperar todas estas cosas y mantenerte firme ante estas situaciones, porque pasa. Nosotros vemos que Lucifer no llega, como se dice, que llega con rabo y con cacho, llega con ángel. La transformación, la nueva criatura, el nuevo hombre,
es desde adentro, del interior, y se va a manifestar verdaderamente en el exterior. Hermanos, y lo contrario a esa manifestación, cuando hay ausencia del Espíritu Santo, indica que la persona aún opera por su propia naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo nunca está inactivo en el alma. Siempre da a conocer su presencia por los frutos que produce en el corazón y en la vida del creyente. ¿Y cuáles son los frutos? Lo vemos en Gálatas 5:22. Los frutos del creyente que pone el Espíritu Santo en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si estamos caminando o si estamos actuando en base a los frutos del Espíritu. Luchemos por lo que nos falte, luchemos porque todavía tenemos que fortalecer ciertas áreas y debemos darnos cuenta de inmediato. ¿Yo por qué estoy actuando así? No. Decía hoy nuestro hermano en la escuela dominical, ¿qué haría Cristo en este momento? ¿Cómo sería la actuación de Cristo? ¿Verdad? Si yo soy discípulo cristiano, yo sigo a Dios, sigo a Cristo. Debo tratar de hacer la semejanza hacia Él. Tampoco la verdadera santidad te lleva a andar, a esconderte, a guardarte, a encerrarte. Dios no nos manda eso. No nos podemos esconder en una cueva, sino el hombre que glorifica a Dios como Señor o siervo. Debemos ser el hombre que glorifica a Dios como padre e hijo, en la familia o en la calle, en los negocios o en los oficios. Ese es el tipo del hombre santificado. Porque cada árbol, por su fruto, los conoceréis. Y todo viene por la gracia de Dios, que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Es Dios quien pone en nosotros, que nos inclina, nos lleva a vivir la vida consagrada, la vida santificada a Cristo. A medida que el creyente progresa más en su vida espiritual y anda íntimamente con Dios, crece más. Pues es una seguridad de un crecimiento en la santificación. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos en esa santificación? Lo vimos ahorita se dijo, ¿verdad? Depende de los medios de gracia. Dios nos ha puesto los medios de gracia para acercarnos a Él. La lectura de la palabra de Dios, la oración, la asistencia a los cultos, la adoración, el oír la palabra de Dios, el participar en la cena del Señor, son medios de gracias para tener crecimiento en esa vida de santificación. Esa debe ser nuestra forma de vida. Esa es la forma que Dios ha decretado para nosotros. Y es el Espíritu Santo quien nos guía.
Si nosotros verdaderamente tenemos el Espíritu Santo, si vivimos el Espíritu Santo, caminamos conforme a la gracia de Dios. No es para ser bueno externamente. Las apariencias las podemos tener con el hombre, pero a Dios no le engaña a nadie. Esa actitud no es sino una actitud de hipocresía con uno mismo. Recordemos una cosa, y que esto nos ayude a mantenernos alerta ante las situaciones. Donde quiera que se siembra trigo, el diablo de seguro siembra cizaña. Siempre vamos a estar en esa situación. Hermanos, en conclusión, la santificación es un privilegio y una responsabilidad. No es algo que logramos solo, ni un requisito para ser salvo, sino el fruto seguro de nuestra fe en Cristo. En primera de Pedro, en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios: como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Recordemos también que la santificación es la evidencia de que ya somos salvos. Y no es el precio para obtener la salvación. Y aunque en esta tierra aún luchamos contra el pecado, tenemos la promesa segura de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Apropiémonos, hermanos, de la palabra de Dios. Vivamos como personas santas, como personas escogidas, como personas separadas del mundo, personas consagradas a Dios, sabiendo que Él es el que obra en nosotros y que su verdad nos guiará hasta la gloria, hasta la presencia en Él, hasta su presencia. No confiemos en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios, usando los medios de gracia que Él nos ha dado. Y que todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos y que vivamos, hagámoslo que sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Santísimo Padre, nuevamente, Señor, te damos gracias. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por tu compañía, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, reunirnos hoy. Gracias porque tú nos muestras, Señor, cuál debe ser nuestro caminar, cuál deben ser nuestros principios como tus hijos, Señor. Gracias te damos por esto, Señor. Gracias por permitirnos elevar estas alabanzas, estos cánticos a tu nombre, y por recibirnos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la seguridad que nos brindas cuando entendemos
el Espíritu Santo, que estamos viviendo una vida dedicada a ti, Señor. Gracias por estas cosas, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por escogernos, Señor. Gracias por separarnos, Señor, de tanta maldad, Señor. Por sacarnos de ahí. Ayúdanos, Señor, a mantenernos. Ayúdanos, Señor, para ayudar también a los demás, Señor. Padre, te necesitamos, Señor. Te necesitamos en todo momento, Señor, para fortalecernos, Señor. Solo en tu palabra, Señor, seremos fortalecidos. Solo en tu palabra, Señor, podemos mantenernos firmes ante tanta situación, tanto problema que hay en este mundo, Señor. Gracias por todas estas cosas, Señor. Padre, gracias, gracias y gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.